Bienvenidas, bienvenidos a Hilos del Cuidado, el podcast de la carrera de Enfermería de la UNLA. El cuidado, uno de los impulsos más humanos. Un acto desinteresado que se transformó en profesión. Del conocimiento empírico de las comadronas a la ciencia de la enfermería. El cuidado, presente desde antes del primer aliento y hasta después del último suspiro. Una labor que expone incluso la propia salud para colaborar con las otras y los otros. Juntas, juntos, tejemos nuestra cultura como una red que nos sostiene, como una manta que nos protege y abriga. Hilos del Cuidado, un podcast donde las y los protagonistas de la salud nos comparten su historia. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Hilos del Cuidado. Mi nombre es Martín Agüero y hoy estoy en la compañía de una persona crack en la investigación de enfermería, es docente de la UNLA, Magíster Mónica Jans. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, acá por empezar esta entrevista, que bueno, la verdad que contar la parte de uno me parece que puede ser un ejemplo para otros también. Es un poquito la idea también, sí. Vamos viendo cuál es tu recorrido a lo largo de tu vida y cuáles fueron los hilos que fueron generando, ¿no? Hoy en día este telar tan lindo que yo puedo ver, pero que quiero que todos vean. Así que, hoy, ¿cómo venís con la universidad? ¿Qué materias estás dando como docente? Estoy en casi todas. ¿En casi todas? No, casi todas no, en todas las materias que tienen que ver relacionadas con la investigación. O sea, desde que el estudiante empieza a entender el uso de la investigación hasta el aprender a investigar. O sea, todo ese tramo, estoy ahí ahora, me incorporé de nuevo, volví a mis viejos amores, que es el área materno-infantil, con una materia que ya la había dejado, pero quise volver con los estudiantes de primero. Para cambiar un poco también. Para cambiar un poco, sí. Porque digamos como que cuando llegas a la parte de investigación es como que los alumnos están muy avanzados ya. De la carrera. De la carrera sí, son casi colegas. Claro, entonces, ya están, algunos ya recibidos. Es una experiencia muy linda el hecho de ser docente con colegas. Claro. Y ya tenerlos a la gran mayoría como colegas, que eso es lo que más me gusta y es como que entablamos al final de las materias del taller, que sería en quinto año, ya casi tenemos una amistad con más de uno. Qué lindo, qué lindo. Y eso está bueno porque es enriquecedor también, ¿no? Como que ellos traen sus experiencias y se pueden combinar. Sí, y aprendemos mucho de ellos porque hay temas que ellos traen y que uno no es todólogo. Claro. Entonces de pronto también te lleva a investigar uno también y ayudarlos. La verdad que trabajar con colegas es con estudiantes de avanzada es lindo. Claro, encima ahora que lo pienso, es como de alguna forma a vos que te apasiona la investigación, que todos traigan temas de investigación, para vos debe ser como, me traen un montón de data de todos lados. De todos lados, claro. Claro, y te enriqueces un montón, calculo. Aprendes, creo que es una de las materias que uno aprende muchísimo, porque te lleva a leer nuevas cosas, porque la otra es esa, aprendes a leer lo nuevo que hay en las prácticas, ¿no? En las prácticas profesionales, pues esa es la idea. Claro, se lleva directamente a la actualidad del campo práctico. Claro. Los primeros hilos, porque antes del uniforme hubo una historia. Cada vocación nace de un impulso, de una vivencia, de una necesidad profunda. Empecemos por el principio. Bueno, recién nombraste que estás con la materia materno-infantil, que volviste un poco a tus inicios. Y bueno, las primeras preguntas van por ese lado, así que quiero también traerte, pero a tu infancia, ¿no? Y si te invito a pensar en tu niñez, ¿hay algún recuerdo que hoy te hace entender por qué terminaste en el mundo del cuidado? Uy, sí, una muñeca que la tenía toda llena de costuras. Que la tuve muchos años, pero tremendo. Capaz que le hacía así, la cortaba y la cosía, pobre. Pero en realidad era médica. O sea, en tu mentalidad era sí, era la medicina. medicina, pero bueno.
Bueno, pero algo surgió en el medio, calculo, entre ese lapso y la elección después. Sí, por supuesto. Lo que pasó es que hice el secundario, terminé el secundario. Dentro de mi familia yo fui la primera que hizo el secundario. Ah, mira. Éramos ¿En terminarlo o en hermanos, hacerlo? sí, en hacerlo. Éramos 3 hermanos y creo que yo la más chica, y bueno, creo que el hecho de ser la más chica, tuve un changüí que me permitió hacer el secundario bien en tiempo y forma. Cuando salí en la época de la dictadura fue duro porque para entrar a medicina eran cupos muy pequeños. Entraban los del Pellegrini, entraban los del Buenos Aires y entraban los hijos de militares. Claro, y sí, para sí. el resto quedaba. Entonces eran, no sé, el 90% éramos aprobados no ingresantes, te ponían. Horrible. O sea, que tenías la nota aprobada, pero no alcanzaba. Así que ahí... Quizás no alcanzaba por el estatus social, por lo que me decís. Porque no formabas parte de una élite, digamos. Esa élite que ellos buscaban. O Tremendo. sea, sí, fue... Y desilusionante porque... Pero gracias a eso... yo entré, dije, bueno, algo tengo que hacer, no me voy a quedar un año sin hacer nada, y apareció la Escuela Cecilia Grierson. Y Buenísimo. ahí dije, enfermería, no tenía ni idea de lo que se trataba, jamás había estado en un hospital, no había tenido nada, o sea que nada. Y ahí comenzó mi vida. Claro, le estoy tratando de pensar como esa Mónica de que 18 años, 19... Sí. ¿O cuánto tenías ahí en ese 18, momento? 18, claro. Recién cumplido. Tratando de buscar la manera de, si no es medicina, ¿qué es, no? Claro, esos años, bueno, justamente siguió la dictadura, siguió con lo mismo, o sea que yo me preparé al otro año y decidí no ir al ingreso. Claro. Y ya después, en el 84, fue cuando... bueno, al levantarse la dictadura, en el interín, Sí. nos avisan que podemos ingresar. Todos los que habíamos aprobado en aquella época. Y ahí ya decidiste que ya y ahí está. yo ya estaba trabajando, Claro. amaba la enfermería, odiaba a los médicos. Claro, dijiste no. Ya no, los médicos no se van, los médicos no. A pesar de que yo entré en un lugar divino en que se trabajaba en equipo, el trabajo médico era muy alejado a lo que a mí me gustaba. Así que yo decidí directamente quedarme con enfermería y seguir en eso. Y sí, me imagino que pudiste, o sea, verlos de adentro no es lo mismo que tener una idea de lo que es algo. No, sí, mis prácticas eran todas, para mí eran todas cosas impresionantes. Qué sé yo, veía en una anécdota que eso sí no sé cómo me hizo seguir, porque estábamos en uno de los hospitales haciendo prácticas y era un momento en donde servía todo, ¿no? O sea, servía los espéculos, servía todo. Claro. Y veo una olla llena de espéculos, todo con una espuma. Ay, yo dije, no sé qué hago acá. Y no, pero después, bueno, ya... porque soy de la época esa de la aguja de metal, que había que afilarla, que había que las jeringas. Las jeringas de vidrio, claro. que se trababan. ¿Y hubo algún momento o alguien que encendió esa chispa de la vocación en vos? No, yo. ¿Vos sola? El trabajo, sí. El encontrarte trabajo, los ahí. bebés, entrar a neonatología, que odiaba, porque cuando entré dije, cualquier cosa de adulto menos pediatría o neo. Y en esa época era, si vos decías algo así, te decían, ay, lástima, vas a entrar a neo. Y así que eran llantos míos, porque las prácticas nunca había tocado un bebé. Claro, sí. Con un desconocimiento total. Sí, Capaz que por eso el miedo, decís vos. Aprendí, claro, es que aprendí con los médicos, porque aparte de noche, ¿no? O sea que... Claro, sí. Entonces de pronto entras en un lugar de noche, con una práctica que nunca había hecho. Me ayudaron muchísimo todo el equipo y los colegas, ¿no? Que en ese momento había alrededor.
Sí, porque inclusive es medio raro, porque por lo general, así como no es una regla implícita, ¿no? Pero por lo general, cuando quieren que vos aprendas algo de un servicio que no sabes nada, te pueden llegar a mandar a la mañana, que es donde hay más movimiento, ahí vienen los familiares, como que la mayoría de las cosas, no todo, ¿no? Obviamente, pero muchas cosas suceden por la mañana, en el servicio de la mañana, digamos. Sí, lo que pasa es que el servicio se había abierto. Era nuevo. Era nuevo y éramos todas nuevas. ¿Qué hospital? Santoyani. En Santoyani. O sea, una de las fundadoras del Santoyani. Claro, porque el hospital se inaugura en el 81, 80, porque en el 80 estaba en el Salaberry, en el 81, o sea, yo creo que fue ahí, entré con el hospital impecable. Hermoso, qué bueno. Nuevito. Qué lindo de poder ser parte de la construcción de un lugar importante. Sí. Y una época en donde todavía estaba la cava, que le planchaba el uniforme al médico, había ¿no? que le servía el café. Entonces tenías que lidiar venía el médico y te decían, ¿me haces el café? Y yo con 18, 20 años, imagínate, nada. Claro, tipo la jerarquía bien marcada. Sí, es que sí. Entonces esa época, bueno, y muchos auxiliares, que también yo profesional, es como que también me decían, vos sos la profesional, sabés dónde están los cajones, dónde están las cosas, como si ser profesional te llevara a ser adivina también, ¿no? Pero bueno, esa fue. Pero en un momento, o sea, también para que las personas sepan, ¿no? Que no era un momento en el que era muy común que haya profesionales, al revés. No, claro, o sea, muy pocos éramos profesionales. muy poquitos y nos recibíamos poquito, porque creo que de la comisión del año de la corte mía, en la anterior se habían recibido 13 y en la segunda, y nosotros seríamos 18, 17. Claro. No, muy pocos. Sí, y las licenciaturas eran también difíciles. O sea, difíciles de entrar, porque eran para pocos. Y ni siquiera era difícil de recibirse, difícil de entrar. De que entrar, te acepten. porque eran turnos, tenías que hacer la mitad del turno a la mañana, o sea, la mitad del año, ponerle del primer año, lo hacías a la mañana, el segundo año lo hacías a la tarde, lo que implicaba que te tenían que cambiar también en el trabajo. Porque ya entrábamos trabajando. Claro, no había como una consideración que por hoy en día se tiene bastante en cuenta. Sí, hoy sí, ya... Cambió todo. Sí, cambió todo una vez que ingresó la Universidad de Rosario en Buenos Aires. Claro. Eso hizo. ¿Y qué emociones te atravesaban? Te quiero llevar al primer día de clases, al primer día de prácticas, lo que vos te acuerdes, si te imaginás el camino que ibas a recorrer hoy en día y cómo viste esos primeros contactos. El primer día de práctica creo que lo viví con un estrés tremendo porque no era lo mismo lo que veías. Aparte, las clases nos daban médicos. Ah, claro. Entonces, sí. Ahí cambia. Claro. Ella no tiene la perspectiva de enfermera. Claro, entonces vos ibas a hacer, qué sé yo, no sé, sabía mucho de huesos, me decías. La anatomía sabía un montón de huesos, porque creo que también el médico que nos daba era traumatólogo. Traumatólogo. Así que era un acúmulo de estrés, pero que creo que ahí fueron cosas que me cambiaron, porque habían instructoras que eran en una época así, no quiero decir militar, pero eran bastante... como militarizada la cosa. Militarizada la cosa. ¿no? Entonces llegó un momento que hubo un problema conmigo, no conmigo, con cualquier estudiante de primer año, que fui a sacar sangre y me empezó a decir cosas adelante de del paciente. Claro. Con lo cual ese año dejé, a mitad de año dejé. Y entonces una de las cosas que aprendí es que jamás le voy a decir a un estudiante, si lo tengo que hacer yo lo hago, pero nunca dejo, y ni dejo que tampoco nadie les diga cosas adelante de los pacientes. Uno lo puede sacar, decir eso que hiciste está mal, mira, ayudarlo a resolver el problema, pero a mí en ese momento fue un shock. Y ahí creo que
Y después arranqué porque quería hacer enfermería. Ya ahí ya me gustaba lo que había hecho. Claro. Y ahí ya no dejé. Ya, bien, nunca bien. más. Menos mal, porque Más. ahora viendo en retrospectiva, después de tantos años, digo, qué bueno que seguiste. No. Pero cuando dejé porque estaba choqueada. Y en esos primeros años, ¿qué fue lo que más te conmovió o te impactó del contacto con los otros, ¿no? Con los pacientes? Todo. El hecho de estar, ayudar a alguien, estar acompañándolo desde lo poco que sabía, ¿no? Porque en una práctica uno sabe que o sea, dentro de lo que es el estudio fue lo que me llevó a seguir estudiando, el acompañamiento, el poder quedarme a sentar, o sea, no pensando tanto en poner una vía, sino en tener ese tiempo para estar con el otro, que después sabes que no lo tenés, pero sí. Vos estudiante podés ayudar un montón en eso. Y después cuando empecé a trabajar es el trato con la familia. Eso creo que fue lo que más me llevó para decir, bueno, todos necesitan, acá hay una familia y no es papá, mamá, sino es papá, mamá, hermanos, abuelos que están atrás, o sea, hay un montón de gente atrás que... Sí, porque en el adulto, claro, porque en el adulto puede ser que, bueno, por ahí uno trabaja con la familia también, ¿no? Pero el paciente adulto por lo general es una persona que consciente, digamos, que con la que podés tener una... Claro. Él te puede contar lo que le pasa, hay como un diálogo paciente-enfermero importante que en los infantes... El bebé no, y tenés que conocerlo y a la larga después de un tiempo que lo tenés, que estás atendiéndolo, porque esa es la otra, que bueno, aprendés a conocer los primeros indicios, ¿tá? Que te está avisando que algo le pasa, porque ya lo atendiste varias veces y lo conoces, no claro. sé, es como... son como muy... Lo adoptás, sería la palabra, porque dice mi bebé, claro. Todas decimos eso, Mira, planeo. Mira, pero digo que es como... los niños son como... bueno, los bebés ya no sé tanto, pues yo tampoco soy padre, entonces no tengo mucho contacto con bebés, pero digo, los chicos son como muy expresivos, claro, se les nota todo. O sea, no hay forma de que puedan ocultar algo porque se les va a notar en la cara, en cómo se expresan. En pediatría compraba capaz que llevaba un mazo de cartas y me ponía a jugar con los nenes, a la casita robada. en pediatría también fue algo que que ya chicos más grandes, claro, también me encantó. Es lindo que, digamos, esto, ¿no? De que poder jugar, ¿no? Claro, lo lúdico, o sea, sacando, o sea, hay una parte de me entiendo lo biológico, sí, obviamente que eso lo priorizamos, porque si no, eso te lleva a la muerte. Pero después está la lejanía de tu almohada, de tu, no sé, de cosas, de tus muñecos, de tus, qué sé yo, o del dolor, ¿no? De tener, qué sé yo, de padres que muchas veces no, como que no estaban al lado por X motivo, entonces tenían un ama y claro, nada. Entonces eso. ¿Un ama? Ama. El ama es la que lo cuida, es la tutora, que no es tutora. Okay. Pero, antes se llamaban así, ahora. ¿Como de forma legal decís vos o una tía o algo así? No, legal. Legal. Los que en un hospital tenés muchos casos sociales que están. Que no tienen a nadie. Que no tienen a nadie. Claro. Nada. Es complicado cuando hay que cubrir, el Estado tiene que cubrir ciertas... Y aparte hay casos que te marcan. Y en pediatría hubieron casos que me lo hubiera adoptado. Me hubiera adoptado más de uno. Tremendo, pero ¿cómo haces? Claro. Ya tenía 4 y no daba, pero más de uno me lo hubiera traído a casa. Tejiendo trayectorias. Toda vocación necesita sostén, herramientas, decisiones. Cada hilo se entrelaza para formar al profesional que hoy conocemos.
Bueno, Mónica, ya hasta ahora fuimos conociéndote un poquito en relación a tu infancia, de cómo fuiste acercándote a la ciencia enfermera, ¿no? Y te quería preguntar sobre cuáles fueron los desafíos más grandes que tuviste que atravesar en tu formación o en tu carrera profesional. Uno de los desafíos fue que mis papás aceptaran mi carrera. Mirá. Mi mamá sí, pero mi papá creo que hasta el día que falleció decía mi hija la doctora. O sea, no, es como que cuando le dije que iba a ser enfermera, es como cuando ni siquiera vino a cuando me titulé. O sea, claro, que no le gustaba. No, ¿Y él qué quería ver? Lo que pasa es que había una mala... había varios mitos en ese momento de sobre la enfermería. Entonces es como que para la gente grande es como... Era más yo difícil. Lo tuve remarcado, sí. Eso. Que después cuando hice la maestría y me recibí, ya ahí me cambió un poquito más. Decía... Mi hija la magíster. La magíster, claro. Pero bueno... Pero eso creo que fue el hacerle entender que era lo que quería, que me gustaba. Y después es empezar a ver que yo lo asistencial quería hacer, me encantaba, pero sí, quería algo más. Entonces, como quería algo más, me dieron una beca en el año 86 para estudiar enfermera control de infecciones cuando no había en el país, y no había solamente en algunos lugares, en el Güemes, el Güemes creo que estaban, y en el Italiano, que son las que organizaron el primer curso. El gobierno de la ciudad no tenía, así que fui una de las primeras la primera corte de enfermera en control de infecciones. Y ahí empezó una tarea totalmente distinta. Sí hacía lo asistencial, pero hacía enfermera, hacía control de infecciones. Y el desafío fue pelearme con más de uno. Y me sentía como que esa tarea fue re difícil. Y es un poco difícil porque, o sea, pensando, yo lo puedo pensar desde el día de hoy, ¿no? Pero en ese momento viene algo completamente nuevo para más auxiliares que profesionales. Al médico, decirle. Al médico, claro, que se siente con una jerarquía muchísimo más grande que la tuya. O sea, ¿qué me puede enseñar una enfermera en todo caso, no? Sí, terrible. Fue terrible porque me he ido llorando de los maltratos que íbamos recibiendo. En general hacíamos reuniones mensuales y nos pasaba todas. De las peleas. Claro. En el 88 se vuelve a hacer ese curso, entonces yo ya ahí me abrí, quedé con lo asistencial nada más, pero siempre organizando jornadas. Organizamos la primera jornada de SIDA en el gobierno de la ciudad, cuando el SIDA todavía eran los primeros casos que teníamos en el país. Pero por una visión internacional se notaba que venía fuerte. Venía fuerte, claro. Venía fuerte, y ahí fue donde empezamos, porque, o sea, no sé, atendían a los pacientes con VIH como, no sé, faltaba escafandra. Claro. Nada más por el miedo, el temor, porque no se conocían muy bien todavía los modos de contagio. Claro, como todo, ¿no? Sí, sí. Pasó con el COVID, pasó con todas las pandemias. Y esa fue un cambio para nosotros, porque cambió la forma de trabajo. Ahí tuvimos que modificar todas las normas de bioseguridad. Ahí aparecieron las normas de bioseguridad. Claro. Fue el momento en donde las normas de bioseguridad que tanto hablamos aparecen ahí. ¿Aparecen o las van creando ustedes a medida que...? La vamos creando de la forma que podíamos. Claro. Horribles algunas. Porque en un momento dado nos hacían poner, la norma que había llegado de fuera era que teníamos que poner un tacho con lavandina y tirar ahí las agujas. No había descartadores. Claro. Qué peligroso. Sacaba, qué peligroso. Claro, entonces tirabas todo en eso era un asco. Claro, porque hay una mezcla de fluidos allá adentro, sangre de todos los tipos. Y después de mostrar que la lavandina, eso sí fue un trabajo que
que lo hicimos casi todos los que hacíamos control de infecciones, de demostrar que la lavandina se iba perdiendo a medida que la dejaba abierta, que no servía para nada. Así que perdía efectividad. Claro, totalmente. La actividad que tenía la lavandina se iba perdiendo a medida que iba pasando las horas, por evaporación, por lo que sea. O sea que lo que hacíamos era nada, mojar las agujas. Bueno, eso después duró re poquito. Menos mal. Sí, duró re poquito. ¿Cuándo aparecen los descartables? Y ahí, cuando y en esa época, cuando aparecen los primeros VIH, aparece eso que nos hacen hacer y al toque aparece. Mirá qué importante tu tarea, ¿no? No descartadores así, empezamos con las botellas no servían, porque las botellas eran muy finitas, pasaban, bidones, fueron pasando hasta que llegó alguien que dijo, vamos a fabricar un descartador, y ahí fue donde... Un descartador y también los elementos descartables. Todo. Todo junto a la vez. Sí, yo creo que hasta el 83, 80... yo cuando empecé a trabajar había material ya descartable. Okay. No abundaba, entonces tenías que andar con los dos. Eso es una cuestión de presupuesto, imagino que habrá costado desde ese lugar también. Los militares pusieron mucha plata, se la llevaron y pusieron mucha plata para que no se note las pérdidas. Mira, y bueno, hay que compensar, como quien dice, claro, ¿no? Pero por eso, porque teníamos muchísimo en este material. caso el fin no justifica los medios. No. ¿Podés compartirnos un momento en el que dudaste de vos misma o que no supiste, o que sí supiste cómo superar una situación complicada? Más que nada cuando estuve ya como supervisora. Ahí sí he vivido cosas que que me hicieron dudar hasta de qué es lo que estoy haciendo. Mira, es un montón. Porque bueno, tener enfermeros dentro de la sala en donde el médico le decía, no sé, dale un Isordil, le duele el pecho, llamaban al cardiólogo, y justo y entonces yo voy a buscarlo al médico, lo saco en medio de la guardia, y cuando llega hace un infarto. Y después escuchar que le dice, no, hizo un ACV porque se ve que se puso nervioso, no sé, le dijo otra cosa. Y yo ahí decía, y enfermería, y ahí me empecé a pensar en enfermería, ¿no? En donde los enfermeros sin autonomía de nada. Se quedaban con ese Isordil, se quedaban con ese... Como el resultado de no una... le tomaban los signos vitales porque los residentes estaban. Ah, mira. No. Entonces decís, ¿para qué estoy haciendo tanto? Y de pronto ya yo ya inclinaba para la docencia y digo, uno les marca algo, y después en qué momento se transforman, porque habían sido estudiantes míos esos. Mirá. Entonces decís, ¿en qué momento se transforman en esto? Claro, por una cuestión del el trabajo de todos los días. El médico, pero vos sos el responsable de esa persona. Y sí. Tenés que traer de las pestañas. Claro, son como encontrarte de la universidad a la realidad, es como hay que enfrentarse a eso con autoridad también, porque no la autonomía enfermera es importante, y si uno no la lleva adelante, nosotros autónomos tampoco, vos tenés que marcar la autonomía. La autonomía la marca uno. Entonces uno dice, ahí, ¿qué hice? Para que no puedan ver, está bien, la comodidad, muchas veces el sentirse cómodo haciendo esto y nada, pero no, eso me hizo, dentro de la práctica, es ver una cosa que uno da y por el otro lo que se hace. ¿Cuántas personas tenías a cargo en ese momento? Y tendría, en total serían 80. Pensé que ibas a decir 30 o 40. No, claro, el gobierno de la ciudad tiene mucha gente. Cuando sos supervisora de noche, sos de todo. De todo el hospital. De todo el hospital.
¿Y abajo Bien. tuyo no había otras personas que también hagan una tarea No, como no vos hay, eras la única? Claro, no hay. Cuando vos, en vos, todo lo que es gobierno de la ciudad, no hay coordinadores, así Mira. como hay en los privados. En general es el enfermero jefe que está a la mañana, un subrogante que le llaman, que está a la mañana, Sí. y que lo reemplaza cuando el jefe no está, y después están los supervisores, que los supervisores es como que son supervisores de todo. En algunos lugares tenés que si son 2 podés dividirte el hospital, pero no deja de estar a tu cargo todo. 80 personas. Claro, Y todos los problemas que se puedan ocasionar todo, con esas 80 personas recaen en vos. claro. Cuando estás en ese... Y ahí sí me replanteé, creo que fue lo peor que pude haber hecho, pasar a ese puesto, porque siendo jefa de servicio, pude hacer un montón de cosas dentro del servicio. Modificaciones Modificaciones, claro. las normas, Protocolos. nos juntábamos para hacer todo lo que eran protocolizar las patologías de los bebés, los ingresos, los procesos, Qué lindo. todo. Cuando pasé de supervisora, es como que todo eso estaba un poco vedado por otros problemas más políticos, ¿no? Claro. Estaba más presionada. Así que ahí fue no sé, ahí creo que me equivoqué. Yo creo que hubiera seguido en el hospital si no hubiera pasado a ese lugar. Y si volvemos a tus primeros años como profesional, ¿qué aprendizaje te marcó para siempre? Como profesional, lograr la autonomía, el poder de decidir uno, y no que te vengan y te decidan, que quieran decidir por vos lo que le tenés que hacer a las personas. No decidir lo que está bien o lo que está mal. Desde lo profesional creo que la autonomía es lo primero que uno tiene que aprender a tomarla, a ejercerla y a trabajarla, porque también la tenés que trabajar un poco porque no es fácil. Hay que forjar la actitud. Claro, no es fácil. Y después mantener, ¿no? Porque exacto. hay gente digo, que quiere pisar nuestras cabezas. Te encontrás de todo. Entonces de pronto, y tomar una decisión muchas veces es saber que atrás te viene algo. No siempre las tomas de decisiones son sin secuelas. Claro, tal cual. Hay muchas veces son con secuelas. Que pasan cosas, Claro. pasan cosas en estas Sí. áreas. ¿Y hubo un error en algún momento que fue difícil pero que terminó siendo una gran enseñanza? Por ejemplo, me pasó pero eso fue cuando recién arranqué. Digo, ya tenía 4 años, 5 de experiencia en neo, y que vino una persona nueva en el servicio y la dejé y no controlé. Claro. Y esa persona, y no la ayudé, la dejé, pero porque había mucho trabajo, no tuve en cuenta un montón de cosas que necesitaba, y ahí fue donde me dijo que le había dado cafeína sin diluir. Y claro, ya me quería matar. Y ahí aprendí que hay que estar encima de los nuevos. Que los nuevos necesitan un mentor, necesitan una persona que los guíe, que a veces uno cree que entró sabiendo y no. Entonces ese sí para mí fue un error mío, lo asumí como un error, así que me asumí, dije vamos a partir de ahora hablé con el médico, hablé yo con el médico, pero fue mi error por no mirarla, por no ayudarla, porque digo, por un lado no me preguntó, sí. O sea, se mandó sola. Pero yo tendría que haber estado atenta, hacía 2 días que estaba. Claro, porque por ahí para los que no conocen, ¿no? En enfermería es muy común que un apoyo muy importante que está medio implícito, o sea, no es que es parte de nuestra tarea cuando viene una persona que recién recibió a trabajar con nosotros, que nosotros lo mentoremos, digamos. Claro. No es que es una obligación ni nada, en realidad
nadie nos dice que tiene que ser así. Pero como nosotros conocemos que necesitamos esa ayuda entre profesionales, siempre tratamos de trabajar como equipo de trabajo y lo que siempre se hace es mentorear. Exacto. En un momento dado yo intenté crear la figura del mentoring, del mentor dentro de la institución, pero sin resultados. Claro. Bueno, hiciste muchas cosas, tampoco que te quedaste atrás. Te quería preguntar, ¿cómo fuiste construyendo tu identidad profesional? ¿Qué te ayudó a encontrar tu lugar dentro del sistema de salud? Yo creo que es ocupando lugares que estaban no desocupados, pero qué sé yo, había un espacio en el comité de ética y bueno, ahí estuve. Había un espacio en el comité de normas, ahí estuve. Yo creo que eran espacios que estaban vacíos. Que no había enfermería. Que no había enfermería y bueno, y en cuanto decían, a ver, acá hay un espacio, ahí estaba. Creo que eso te crea identidad en el sentido de que vas conociendo distintos lugares donde se toman decisiones. Claro, sí, que no te van a invitar. Claro. O sea, entonces, si vos no vas a tocar la puerta... Vos sos parte del... Claro. O sea, nadie te va a decir, vení, vení que te necesitamos. Claro, nada. Entonces tenés que andar buscando los lugares. Digo, creo que eso es. ¿Y cómo te enteras del primero así que formaste parte? ¿Quiénes los componían? Gente amiga. En general, médicos. O sea, yo me llevaba muy bien con muchos médicos de años y que estaban ahí y capaz que me decían y bueno, ya estaba, uno lo ocupaba. El tema es que muchas veces no estabas acompañada por tus propios colegas de muchas cosas y dejas de hacer, porque a mí me pasó eso. ¿A qué te refieres? ¿Cómo si dejas de hacer? De pronto decís, ¿para qué voy a estar? Estábamos en el comité había un comité que era que era para tomar decisiones sobre los materiales que se compraban. Okay. Y bueno, en esos lugares iban la gente que, o sea, jamás te iban a llamar. O sea, fue un compañero mío y terminó yendo, pero porque en realidad después no tenías el acompañamiento del equipo de enfermería, del equipo que está por encima. Claro. Supervisores, la parte jerárquica. Claro, la parte de gerenciar. Acá poner el gobierno de la ciudad, los subgerentes. Okay. Sí, gente que por ahí no hace números, pero no está codo a codo sabiendo qué es lo que se necesita. Claro, entonces de pronto, entonces el no tener acompañamiento y sentir que vos sos una amenaza porque ocupás lugares, eso yo creo que es lo que a veces pasa. ¿Y qué rol tuvo la educación continua y la docencia en tu desarrollo? ¿Tuviste docentes que te inspiraron o que hoy te gustaría homenajear? Sí. Sí, Beatriz Santoro, que fue una excelente docente que yo salí diciendo, quiero ser eso. ¿Quiero ser ella? Sí, quiero ser así, porque por lo dulce, divina. Y como docente creo que me marcó también. O sea, el hecho de ser como era. Ella fue una de las que me marcó más. Ya después la licenciatura no. La licenciatura también porque fueron gente, qué sé yo, Mercedes, o sea, había algunas, ahora no me acuerdo los nombres, pero me matan porque nos conocemos, pero digo, fueron muy buenas docentes, muy buenas enfermeras, muy buenas, aprendí muchísimo. Creo que me parece que ahora que me estás haciendo plantear eso, digo, para mí el acompañamiento que tuvimos con los docentes de Rosario es el acompañamiento que yo hago con los estudiantes. Como que lo aprendiste ahí. Sí, sin darme ¿cómo cuenta. ¿Cómo se llama el instituto? En Rosario. Universidad Nacional de Rosario. La Universidad Nacional de Rosario, ok. Sí. Porque por ahí fue un privado, no sé. No, fue la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, qué bueno que también nacional, ¿no?
Sí, yo soy de todo nacional, desde el primario, secundario, todo. Mi secundario fue nacional. Después la Cecilia Grierson pública. Claro. Qué importante el Estado presente, ¿eh? Sí. La maestría pública. Igual la maestría paga, pero en una nacional. La maestría en... La UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Y de qué? Magíster en Cienciae, porque por eso tiene una MSc, en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Mira, en Ciencias Sociales. Y eso vos decís que te da una mirada completamente diferente a la hora de encarar tu trabajo. Sí. Esa mirada. Y ahí aprendí a leer filosofía, ahí aprendí a leer antropología, a leer lógica, a encontrarme con personas que fueron una parte importante de mi vida, ¿no? De mi vida profesional, como Zamaja. Claro. Juan Zamaja, encontrarme a personas como Esther Díaz, personas que uno queda con él. Y que también actuaron como personas como ejemplos, o sea, dentro de lo que es la docencia. Yo me doy cuenta con el tiempo y a medida que voy entrevistando personas, que sucede un poco eso, ¿no? O sea, hay como una parte que no se ve, que no está, pero que está, ¿no? Que es como la parte sutil de la dedicación, ¿no? De tener esto de un poco de la vocación, ¿viste? Que uno pone un montón de uno, porque vos podés ser docente, pero después, ¿qué tipo de docente sos? ¿No? O sea, marca mucho la forma de ser de uno a la hora con los alumnos, para que después, el día de mañana, tengan esto, lo que vos decís, el ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo uno debe actuar frente a diferentes tipos de situaciones. Es muy lindo de ese lugar. Y se nota también esta parte social y tu trabajo actual con respecto a lo que están haciendo de retomar alumnos. Contame un poquito sobre eso, sobre esto de las tesis que están retomando después de tantos años. Sí, hay un ejemplo, es una estudiante del 98. Del 98. Corte 98. Y que era de Moreno. Yo fui docente de ella en su momento. Sí. Y ahora está retomando. Y son personas que realmente no hicieron metodología en todo... hace 20 años. Claro, sí, que no tocaban algo al respecto. Claro, y que tenían su trabajo ahí en un cajón. Entonces se hizo un programa, la gestión de la carrera armó un programa que se llama, primero se armó el Meta 1 no hubo mucho... no fue claro, como fue que fueron dejando, porque yo creo que no pensaron que se les cambiaba la vida a fin de año. Y en el Meta 2 lo que hice es, dije, bueno, todos los que están para hacer me los agarro yo, se quedan solo conmigo para que vayan terminando. Entonces lo que hago yo todos los martes, jueves, hacemos Zoom con ellos, los tengo presentes, tienen entregas, tienen clases por Zoom, porque hay gente que es de 9 de julio, hay gente de Bahía Blanca. Entonces lo que estoy haciendo ahora es como clases. Entonces, y están esperando esas clases, como que les parece como retomar. Y bueno, lo que estamos haciendo es eso, reclutando a todas estas personas, que son alrededor de 36 tengo. 36 personas que fueron postergando la entrega de la tesis y porque no podían recibirse de licenciados. Porque los planes anteriores realmente pasaba eso. Terminabas vos el proyecto, con el taller terminabas el proyecto. Sí, en la licenciatura estamos hablando. En la licenciatura. Y después te quedaban 200 horas para lo que era terminarlo. Sí. Las 200 horas siempre se hacían, no sé... 2 años, 3 años y hasta 4, ahora. 5, 10, 20. Del 98 ahora. Claro, entonces se le iba pasando porque empiezan a trabajar.
empiezan o sea, la postergación pasa por eso, porque es un momento en donde empiezan a trabajar. No, inclusive por difícil. Necesidad, porque uno, claro, como decís, bueno, tengo el título intermedio, ya puedo laburar. Ya puede trabajar y bueno, por eso digo, se van a trabajar y después es ya no hay tiempo, difícil. familia. Entonces cursan, pero después la tesis es como que como ya no tienen que ir, entonces a ellos ya o sea, yo creo que otra de las cosas que es una clase motivacional. Lo mío es todo el tiempo motivándolos, qué sé yo, ya ahora salieron las primeras 2 tesis. Bien. En realidad no las 2, una tesis hecha de 2, porque ahora cambió y lo empezaron a hacer grupal de hasta 3. Entonces, igual, como norma en la licenciatura claro, general. cambió el reglamento, que me parece bárbaro. Igual los estudiantes quieren hacerlo solo. Y porque también a veces se torna difícil el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y el drive y todo eso como que sí. no. Pero, los tiempos. Exacto, pero ya ahora salió la primera tesis y ya lo puse en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde estamos todo el tiempo conectados, ellos me preguntan. Y está bien, porque es como un primer escalón importante que estaban buscando sí. resolver, y esta es la primera para todas las claro, que vengan entonces después. Lo puse ahí para que digan si se puede. Más incentivo, no, claro. Si se puede. Como que se puede llegar y que bueno, y ahí se empezaron todos, sí, dale, bien. Pero está bueno. Es lindo el trabajo social así, pensado desde ese lugar. Sí. Y me parece que la motivación es como uno como docente aprende a motivar al estudiante. En la mayoría de las veces cuando uno sale bien, qué sé yo, tengo alumnos que hoy son docentes, ex estudiantes que son docentes y que me dicen, gracias a que me dijiste ese día, no dejes, yo estoy acá, ¿tá? Porque capaz que uno le encuentra la beta y decís, vos no estás para dejar, vos estás desilusionado por algo. Tal cual. Vos, hace una pausa. Hace una pausa y seguí. Y nada, y después cuando te dicen así, decís, bueno, algo bien, uno tiene ojo, sabe quién va a ser bueno. Claro. Y quién, bueno, capaz que no va a cambiar nunca. El legado del cuidado. El futuro se construye con los hilos del presente. Cada historia deja huella. Cada elección deja una enseñanza para quienes vienen detrás. Bueno, Mónica, estábamos ya en el último tramo de los hilos acá del cuidado. Hablamos de la niñez, hablamos de tu crecimiento profesional, y ahora en vista un poquito, si hablamos pasado, presente, y vamos un poquito al futuro, ¿no? ¿Cómo verías o cómo es la profesión de acá a 10 años? ¿Qué cambios crees que son necesarios o inevitables? El primer cambio es que nos tomen como profesionales. O sea, tremendo. Ese es el primer cambio. Si no pasa eso, vamos a seguir estando en estos... Siempre estamos equilibrando para abajo y todo el tiempo. En salarios, en todo, en reconocimiento profesional. Exacto. Si no hacemos... o sea, creo que estas luchas que se están haciendo ahora son necesarias. La pelea que llevamos, yo hablo del gobierno de la ciudad porque es lo que conozco, sí. La llevamos desde hace años, este problema. Y realmente yo hablaba con algunas personas hoy, me sorprenden sus sueldos, siendo profesionales, habiendo estudiado tanto como un médico, porque ahora están poniendo... o sea, en boca a todos los médicos del Garrahan, a los médicos, pero enfermería estudia igual. Tiene un montón de años, tiene posgrado. Hay como una parte ahí que falta hacer la incisión para hacer un destete o una separación completa, porque médico es medicina. Exacto. Enfermería es ciencia enfermera. Que no hay forma de entendernos como profesional, a pesar de que uno está todo el tiempo diciendo que es profesional. O sea, yo me considero profesional
y me siento autónoma totalmente. Es que si te lo pones a pensar, hay como una negación de aceptar la realidad. Pero hay una realidad, claro, que tenés un sueldo que no te alcanza para vivir, que necesitas 2 sueldos, pluriempleo. Digo, ese pluriempleo tampoco te hace bien, te hace trabajar bien. ¿Qué es? ¿Te referís a tener 2 trabajos, 3 trabajos? 3 trabajos, ¿tá? Entonces, de pronto hay una... que yo siempre decía, ¿no? Digo, vos tenés el médico que va a la guardia 24 horas, puede dormir. Claro. Y duerme y está como autorizado, entre comillas, le hacen tiene una habitación con camas divinas, calefacción, aire. Exacto. Los enfermeros que trabajan en 2 lados, en uno de noche y en otro de día, no se pueden permitir dormir. Que una cosa tan simple como estás trabajando para poder vivir en 2 lugares. Digo, cosa tonta, ¿no? Que uno dice poner en juego, pero es parte. Sí, parte de lo que nos ven, o sea, las obligaciones claro. Y así que bueno, me parece que la profesión debería cambiar. Tengo fe de que va a cambiar, porque hoy no son las mismas enfermeras que en mi época, que no podías hacer paro porque... ¿Cómo vas a hacer paro por los nenes? Te ponías 1000 excusas porque te metían en la cabeza que vos, no, pobrecito, como lo vas a dejar a las personas sin cuidado. Y es como entendemos, porque digamos, luchar por nuestros derechos es cuidar al paciente. Exacto. Entonces, de pronto digo, bueno, yo creo que con todo lo que están haciendo, con todo el esfuerzo que están haciendo para poder salir de esto, me parece que hay un futuro, no sé si tan cercano, pero tengo fe de que cambie antes de que me vaya. Yo me quedo tranquilo de que profesión. Claro, yo creo que así como vos venís contando estas cosas, ¿no? De ese momento, de ahora, cambiaron tantas cosas que bueno, hay que tener fe también. Claro, sí, por eso digo, si uno se acuerda cuando empezó, de esto que te decía de la cava, de la monja que le tenías que ir a pedir por favor que te dé la ropa porque la tenía ya guardada en una habitación y la llave dentro del bolsillo y te escondían todo porque a ver si se lo roban. ¿Viste? Esa persecuta que tenían en su momento, digo, y a hoy me parece que hicimos cambios. Esa parte capaz que nunca se habla de los cambios que hemos atravesado. Y que bueno, sobrevivimos. Y un poco podcast lo que está buscando es eso, ¿no? Poner al frente algunas cosas que no se ven a simple vista. Claro. Y de ese lugar, ¿cuál sería el legado que te gustaría dejar a quienes te están escuchando hoy? Que sigan y que hagan, a ver, lo primero que uno tiene que hacer es lograr esa autonomía para poder hacer eso, ir a pelear por los derechos. O sea, el sentirse autónomo también te da ese momento para ir a pelear por tus derechos. La apropiación, digamos, exacto, de lo que te corresponde. Yo creo que la autonomía es eso también, ¿ves? No es solo liberarme de otras profesiones, no es eso, sino que también es poder decir, bueno, yo tengo también el mismo derecho que tienen todos para pelear por una profesión que sea por una profesión. Empecemos por ahí, sea una profesión. Vamos por el principio. Claro. Y la otra es que bueno, que no cambian, que cuando uno entra a trabajar no sea, o sea, que todo lo que aprendió pueda ponerlo en juego y que nada te limite. Vamos a mantener la esencia. Claro, porque más de una vez te ves limitado por el entorno. Y eso afecta emocionalmente, todo. Afecta por todos lados. Sí. ¿Qué prácticas de cuidado crees que debemos preservar como esenciales? Hablando de esencial, ¿no? ¿Y cuáles repensar? Yo creo que las que tenemos que repensar es el cuidado humanizado. Bien. Repensar, digo, porque no hay cuidado humanizado. Claro. Creo que esas lo llevamos en el discurso todo el tiempo.
O sea, el discurso está del cuidado humanizado, pero a la hora de llegar a lograr un cuidado humanizado se pierde en algún momento todo. Quizá puede ser que se pierda por la cantidad de trabajo que uno tiene, porque sí, no te dan los tiempos. Es eso. Pero bueno, creo que si te atraviesa, por lo menos, digo, tenés esos 5 segundos. Yo siempre cuento mi experiencia cuando arranqué en el hospital, que sí, lo primero que hicieron es me llevaron no a la neo, sino tuve, creo que, no sé, un mes en clínica médica. Sí. Y ahí tenía 43 pacientes. Uf, para vos sola. Éramos dos enfermeras. Pero igual, 20 y algo de pacientes ya es una locura. Era para mí que recién arrancaba. Recién empezabas. Pero yo me tomaba el tiempo, no sé cómo hacía, pero yo me tomaba el tiempo para sentarme y hablar con la gente más grande, porque me encantaba trabajar con el adulto mayor. Y después pasé a neo, ¿no? Ven las cosas de la vida. Digamos que por lo menos al principio del primer mes hiciste lo que te gustaba, después te mandaron a lo que no te gustaba. Sí, pero esta cuestión de a veces tenés un montón de gente, pero es pararte. ¿Cuánto podés tardar en pararte? 2 segundos cuando te están hablando y decir, ¿qué necesita? ¿Que está todo bien? Sí. O decir, hola, mi nombre es tal, yo lo voy a ayudar, lo voy a atender, quédese tranquilo, cualquier cosa que necesite. Cosas pavadas. O sea, resumidamente, para el que no, claro, sí, tal cual. Son segundos, minutos, pero sumado a la guardia, como que y todo lo que uno tiene que hacer. Pero digo, para que hacer entender un poquito al que no conoce sobre lo que significa cuidado humanizado, ¿no? Sí. Podríamos resumirlo como tratar a la otra persona como un ser humano. Como ser humano, claro. No es otra cosa. Por eso digo, o sea, más allá de que uno diga, no tiene la culpa de que no haya personal. Desgraciadamente entiendo, o sea, ojo que yo también fui asistencial, o sea que lo puedo hablar, tengo autoridad como para decir... ¿Y para sentar la base de eso? ¿Cuántos años tenés de asistencial? 30, cumplí 30. Bueno, me parece que cumplí 30 y tenés voz para hacerlo. Cumplí 30 de asistencial y pasé y me quedé con la universidad solamente. Pero digo, uno no puede, por estar cansado, agotado, arruinado o con la vida que te pasa por encima, esa persona está igual. Ese que está en la cama está igual que vos. Y si tuvieras que dejarle una advertencia o un consejo sincero a quienes hoy están comenzando en este camino, ¿cuál sería? Que siempre respeten al otro, porque la otra es también, eso también se da en enfermería. El otro es el compañero también. Claro. Sí. Yo creo que el código deontológico, una de las primeras cosas que habla es cómo sos con los compañeros, ¿tá? Y ante todo uno tiene que ser respetuoso, tiene que aprender a tener la misma ética que tienen los médicos, los abogados, con nuestros propios colegas. Me parece que eso sería mantener, no solamente mantener, sino que forjar la parte ética, porque la ética es modificable a los puntos en los que beneficie al entorno. Sí, pero me parece mantenerla y afianzarla, porque de pronto el entorno a veces esto te hace modificar tu ética, pero hay cosas que si uno ve que andan mal en un compañero, y bueno, hay que arreglarlo, trabajarlo entre uno, entre el grupo, entre el equipo, y no tanto vos hiciste males. Claro, echarnos culpas. Exacto. Las culpas no sirven para nada. ¿Y cómo imaginas tu futuro en este ámbito? ¿Hay un sueño que todavía no pudiste cumplir o que te gustaría cumplir? El doctorado que estoy haciendo ahora. Ah, bien, no sabía que estabas haciendo. Sí, o sea, ya sos doctorando. En realidad ya lo había hecho. Ah, ok. Pero bueno, pasaron cosas. ¿Ahora lo retomaste o es otro? No, es otro. ¿Cuál es? No. El de la ciencia de la enfermería, que se está dando en varias universidades. En la UNCI, desde la UNCI, la UNSAM, UNPAS, la UNLA. Eso es lindo también, porque por ahí mucha gente no sabe que hay doctores en enfermería. Sí. Es como algo bastante que no es nuevo ya,
No. Pero además tiene bastante años en el tema de los doctorados. Muchos. Claro, no hay muchos. Y por ahí la gente no sabe que vos podés ser enfermero y ser doctor en enfermería. Yo había hecho el doctorado en salud colectiva, todo completo, y en realidad en el medio fallece mi marido y bueno, y ahí es como que... Sí, se torna complicado todo. Sí, pero igual me la complicaron un poco. Pero no, igual, no pude seguir porque bueno, en mi cabeza no estaba en condiciones, pero bueno. Hacer la pausa que decíamos. Claro, esas pausas hay que hacerlas en cierto momento, así que bueno, en esto, pero ahora retomando, así que creo que ahí ya. Y escribir, porque eso también es algo que a mí me tengo encanta ganas. Escribir. Está buenísimo escribir. Así que creo que eso va a ser lo próximo que voy a hacer. ¿Y ya sabes para dónde apunta tu trabajo final? Sí, ya. ¿De doctorado? Ya está, ¿Podés espolear? ¿Puedes decirlo? Y de materno infantil. Bien. En realidad las discrepancias que hay, lo que voy a ver es entre la maternidad, maternaje, no maternidad, la crianza, o sea, todo lo que atraviesa una mujer al criar a sus hijos. Mujer o personas con capacidad de gestar o personas trans, o sea, hay una población, pero el criar a un hijo a veces conlleva un montón de cosas que después vos en el cuidado, dentro de lo que es desde la universidad, vos enfermera de pediatría, vos enfermera de la NEO, crees que la madre da para todo, la madre puede, la madre si se durmió, la retan en una pediatría porque el bebé se le salió la vía. De pronto hay una discrepancia entre el cuidado objetivado en ese momento de nosotros y lo que la mujer o las personas puede, claro, a dónde llega. ¿Tá? Muy lindo, me encanta. Es una linda área para estudiar. Así que bueno, sigue siendo de materno infantil porque bueno, es lo mío, conozco y se van abriendo más caminos. Sí. Mónica, ya fuimos pasado, presente, futuro. Ahora, después de tantos hilos tejidos a lo largo de todo este tiempo en tu carrera profesional y en tu vida, ¿no? ¿Qué forma podría tomar tu telar? No sé, redondo. Redondo, me gusta el circular. Es circular, es como que es todo como uno va volviendo, ¿viste? Hace así, es como que vuelve a viejas cosas y vuelve, no sé, supongo que como que circular, se van cumpliendo ciclos, claro. Me gusta. Fui cumpliendo cada cosa que hice. Y este es un extra ya mío que yo siempre pregunto, que es ¿dónde lo colocarías? ¿Dónde lo expones o no lo expones? ¿Te lo guardas para vos? Yo creo que en mi casa, para que vean, para que por lo menos se sientan orgullosos los que tengo cerca, que son mis 4 hijos con mis 7 nietos. Las personas que importan de verdad. Claro, esas son, a hoy son esas. Me encanta. Bueno, Mónica, muchas gracias, me encantó hacer esta entrevista para vos. Y espero que todos los que escuchen se nutran de lo que venimos hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cada historia que escuchamos es un hilo más del telar colectivo del cuidado. Un tejido que abriga, que enseña, que resiste. Hoy fuimos testigos de una vida entrelazada con vocación, esfuerzo y humanidad. Gracias por ser parte de este encuentro. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde seguiremos hilando voces, experiencias y caminos en esta gran red que nos sostiene, los hilos del cuidado. Este podcast se realizó en los estudios de Radio UNLA de la Secretaría de Cultura y Comunicación. Idea original, Estela Maris Sosa, Lucas y Martín Agüero, por la licenciatura en Enfermería del Departamento de Salud Comunitaria. Producción, Martín Agüero, Luciano Osorio y Valeria Pujol Buch.
Operación y edición, Ana Saga, Diego Lacruz y Maximiliano López. Locución, María Laura Morales. Entrevistó Martín Agüero. Hilos del Cuidado, el podcast de la carrera de Enfermería de la UNLA.